Dedicamos este segundo tramo de nuestro programa Sin Distancias a la crisis diplomática internacional que sobrevino en Ucrania tras el fin del gobierno de Víktor Yanukovych. La crisis de Crimea explotó de alguna forma por las protestas del Euromaidán para apoyar el acercamiento de Ucrania hacia la Unión Europea. Hoy vamos a analizar este tema con la ayuda de dos expertos. Ellos son Rubén Ruiz Ramas, investigador en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED. Su ámbito de investigación son las dinámicas políticas en el espacio postsoviético. Además, nos acompaña Eric Pardo, investigador de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Estudios Internacionales. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas. Muchas gracias. Hola, gracias a vosotros. Bueno, ambos son miembros de Eurasianet, una comunidad virtual de investigadores que se dedican al estudio de la región eurasiática, Europa Central y Oriental, los Balcanes, Federación Rusa, Cáucaso y Asia Central, y que pretende ser una referencia en el mundo de la investigación sobre esta zona. ¿No es así, Rubén? Sí, bueno, esa es la pretensión. La pretensión. Lo cierto es que hemos hecho un gran seguimiento sobre el conflicto en Ucrania y el número de visitas en nuestra página web y luego la presencia en los medios de comunicación de nuestros investigadores ha sido importante, con lo cual estamos en camino, ¿no?, de convertirnos un poco en referencia, gracias también a que somos un número amplio de investigadores. Bueno, para entender esta crisis, Rubén, Eric, deberíamos quizás, no sé si sois de esta opinión, empezar por retrotraernos un poco en el tiempo, hacer un poco de historia sobre todo sobre este territorio. ¿Cuáles son las características que lo definen? No sé si Rubén, Eric. Bueno, voy a empezar yo. Yo podría decir que una de las principales características, que es la que da el nombre al país, que es un país fronterizo y ha estado medio caballo entre varias, influencias culturales muy, muy diversas, ¿no? Entonces, yo creo que eso a día de hoy se nota en las diferentes orientaciones sociopolíticas que tienen la zona oriental y la zona occidental. Si en la zona oriental, por ejemplo, tenemos una Ucrania más cercana a Rusia, en la que el idioma ucraniano no está tan extendido por una influencia a lo largo de varios siglos mayor de Rusia, en la zona occidental, sin embargo, tenemos un nacionalismo ucraniano mucho más fuerte, una mayor aspiración a cercanía hacia la Unión Europea, etcétera. Y bueno, pues eso se refleja claramente en la geopolítica. Dependiendo del gobierno que haya en Ucrania, según tenga mayor apoyo de una zona a otra, encontraremos pues una mayor orientación hacia el este o el oeste. Entonces yo creo que resumiendo lo más posible, yo creo que sería la principal característica. Me gustaría añadir que, claro, Ucrania, como bien ha comentado Eric, significa etimológicamente en eslavo, en la frontera, pero sobre todo la frontera de imperios, ¿no? El actual territorio de Ucrania se constituye como una de las repúblicas socialistas soviéticas de la URSS, pero hasta entonces, hasta ya el siglo XX, sus territorios nunca habían formado parte de un mismo estado. Por ejemplo, los territorios de las regiones orientales de Donetsk o Lugansk, que los estamos escuchando mucho en los últimos meses en los medios, y los de Lvov o la Galicia regional de Ucrania nunca habían pertenecido a un mismo estado, porque Ucrania siempre había estado repartida, mejor dicho, en los últimos siglos, antes del siglo XIX, entre distintos imperios. Bien el imperio ruso, sobre todo en la parte central y oriental, y el imperio austrohúngaro, incluso pues zonas que pertenecían a Polonia, etcétera. De hecho, pues bueno, el actual territorio de la Unión de Ucrania se va reconfigurando hasta 1954, que es el momento en el que Khrushchev decide incluir a Crimea desde el territorio perteneciente a la República Socialista Soviética de Rusia al territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania. En una decisión pues totalmente caprichosa, implicó que un territorio que nunca había estado asociado ni siquiera con la etnia ucraniana y que era poblado mayoritariamente ya en ese momento por una etnia rusa, sin vínculos tampoco históricos claros con el resto de las poblaciones de Ucrania, cuando
se acontece a la desintegración de la Unión Soviética, porque hasta ese momento no era un mayor problema, porque todos pertenecían a la Unión Soviética, lo que ocurre es que desde la propia población de Crimea y sus élites políticas hay un intento de secesionarse. Finalmente hay un acuerdo en 1994 para que, con la participación de los Estados miembros de la Unión Europea, pero también de Rusia, para que se mantenga dentro del territorio de Ucrania, y al mismo tiempo se firma que Rusia va a respetar la integridad territorial de Ucrania, cosa que finalmente no ha hecho, y que otro de los acuerdos incluyera la propia desnuclearización de Ucrania, ¿no? Devolviendo las armas nucleares a Rusia. Digamos que concentrando todas las armas nucleares que había en la Unión Soviética en la Federación Rusa y no en el resto de las repúblicas. Bien, me gustaría, para que nuestros oyentes entendieran de alguna forma esta crisis, que nos expusieran cuáles son las secuencias de estos acontecimientos, de cómo se han desarrollado, cómo hemos llegado al momento en el que estamos. Eric. Bueno, el detonante, por así decirlo, sería la decisión el 28 de noviembre, la decisión del presidente Yanukovych de no firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo cual despertó, digamos, la furia de mucha gente que había puesto muchas esperanzas en ese acuerdo porque habría supuesto un acercamiento al acervo europeo, y para muchos pues se veía en ello el sueño de una mejora económica, mejora política, etcétera. Entonces, para muchos, perdón, Eric, hablamos de ¿qué tanto por ciento de la población aproximadamente? Bueno, realmente cuando había encuestas solía ser alrededor de algo más de un 40% los que decían estar a favor, mientras que en el resto, pues digamos, había en momento máximo había casi un 40% en el campo contrario, de los que preferían un acercamiento hacia Rusia. ¿Y el otro 20%? Bueno, hay indecisión. Lo que pasa es que siempre ha habido según los momentos, aumentaba o bajaba uno de los campos. Pero por lo general siempre tenía iba ligeramente por encima o a veces bastante por encima la cantidad de gente que apoyaba la vía europea, pero nunca... creo que nunca se ha registrado una mayoría absoluta de gente que quisiese una opción u otra, y digamos que no había ni mucho menos consenso a nivel social. ¿Y a partir de esta decisión qué ocurre? Entonces, principalmente en Kiev, de forma similar a como ocurrió en la Revolución Naranja en 2004, se concentran muchos manifestantes en contra del gobierno, a favor del acercamiento a Europa, y bueno, digamos que el detonante es el rechazo a la decisión del gobierno de no haber firmado ese acuerdo. Pero digamos que se mezclan muchos elementos. De hecho, llega un momento que lo principal para muchos manifestantes es protestar contra la corrupción del gobierno, todo en un contexto de poco crecimiento económico, de crisis que lleva 2 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, intentando resumir la secuencia lo máximo posible, digamos que hay una espiral de acción-represión por parte del gobierno y los manifestantes, y las protestas se van radicalizando. Y sobre todo a partir de enero, entran en juego grupos paramilitares de extrema derecha, muchos de ellos neofascistas, confesos, hasta que llegamos a la tercera semana de febrero, y en unos sucesos que todavía tienen mucho de confusión. Digamos que la versión oficial es que el gobierno disparó sobre muchos manifestantes, se llevó alrededor de 100 muertos, y en ese momento, para desbloquear la situación, bajo patrocinio de la Unión Europea, hay un acuerdo entre oposición y gobierno de establecer un gobierno de concentración nacional, de establecer reformas a la Constitución. Un acuerdo que no dura más que un día porque los sucesos se aceleran. Digamos que la gente, lo que se ha llamado como Euromaidán. Sí. Entonces, ¿qué es Euromaidán? Que tanto hemos oído hablar de Euromaidán. ¿Qué es? Digamos que muchas cosas. Se podría decir que es un proceso político, o también una nueva, casi decirlo, institución política oficiosa, ¿no? Que es digamos, la organización permanente de aquellos que están reunidos en la plaza del Maidán, a la que se rebautiza como Euromaidán. Ya. Entonces, digamos que o sea, es la plaza de la revolución también, ¿no? Podría llamarse efectivamente de esa manera. Ajá. Entonces, digamos que lo que es los principales decisores, por llamarlo así, de los que están en la plaza,
la gente o aquellos que están más concentrados ahí deciden oponerse a ese gobierno, dicen que quieren que se derroque Yanukovych y, digamos, hay una amenaza de asalto hacia las instituciones presidenciales, Yanukovych huye y a partir de ese momento pues tenemos el cambio de gobierno que tenemos hoy en día. Y claro, eso ocurre el 22 de febrero, cuando Yanukovych huye de Kiev, posteriormente a el rechazo del Euromaidán, digamos del Consejo Popular, que es un órgano que se había fundado ¿no? en el Euromaidán y también a nivel de las distintas regiones, sobre todo, que apoyaban el proceso. Y eso ocurre el 22 de febrero, un día después del acuerdo que comentaba Eric, entre la oposición y la presidencia, al cual se había llegado con la mediación tanto de la Unión Europea como de Rusia, porque si bien es cierto que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, no estuvo en Kiev en las negociaciones, sí que lo estuvo el defensor del pueblo ruso, Lukin, en representación del gobierno ruso. Entonces, esas negociaciones con ese gobierno de concentración nacional, con el mantenimiento de Yanukovych en la presidencia hasta la celebración de unas elecciones que se aceptaban que tenían que ser anticipadas, es roto de alguna manera o no es respetado por la oposición, siguiendo un poco el mandato del Euromaidán, que rechaza ese acuerdo, y al día siguiente se produce la huida de Kiev de Yanukovych, porque también ve que hay una deserción en masa en sus propias filas. Se vota un nuevo gobierno en la Rada, en el Parlamento Nacional de Kiev, y ese gobierno es reconocido por las autoridades occidentales, por la Unión Europea, por los distintos Estados miembros de la Unión Europea y por Estados Unidos principalmente, entre otros muchos países, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el conflicto sobre todo ya cambia de dimensión. Lo que hasta entonces, bien, había sido un conflicto interno con influencias exteriores, producto de este agravio que entiende Rusia, que se ha producido frente a sus intereses, se produce de manera inmediata prácticamente la ocupación de Crimea, una especie de reedición de los hechos en Kiev, con esta toma del Parlamento, con votar un nuevo gobierno y declarar una fecha para que se produzca un referendo de independencia primero y de anexión a Rusia de Crimea, un poco repitiendo una teatralización, ¿no?, de lo que los rusos entendían que había sucedido en Ucrania. Y claro, a partir de entonces, digamos, ya se internacionaliza totalmente el conflicto. O sea, de ser un conflicto de política interna nos encontramos con un conflicto que en los medios de comunicación incluso se dan llamar como la reedición de la Guerra Fría, ¿no? Creo que es algo exagerado, claro, pero bueno, ese es el escenario en el que nos encontramos. Y en vuestra opinión, ¿qué papel creéis que han jugado estos distintos actores que han participado en ella? No sé si Eric, Rubén... Bueno, yo podría empezar quizá hablando de la Unión Europea. La Unión Europea ha tenido un papel muy relevante y yo creo que ha sido un papel equivocado en dos sentidos. Digamos que, por un lado, la Unión Europea ha estado promoviendo un acuerdo de asociación con Ucrania. Luego suponía dos problemas. Por un lado, es decir, las reticencias por parte de Rusia. Quizá ha habido por parte de la Unión Europea bastante arrogancia en ese sentido. Por otra parte, otro componente es también que es que, como ya comenté antes, no había un consenso a nivel social en Ucrania de toda la sociedad a favor de esa orientación. Por lo tanto, era bastante imprudente. Y aparte de eso, en el segundo aspecto en general que yo creo que erró la Unión Europea es por falta de habilidad, si bien al final parece que las cosas le han salido tal y como... Se van ido encarrilando, ¿no?, de alguna forma, por decirlo. Parece, pero digamos que no supo jugar con las bazas que sí supo jugar en Rusia. Después de que la Unión Europea, de que Ucrania no firmase ese acuerdo, Rusia ofreció una serie de acuerdos económicos a Ucrania bastante más ventajosos. Por ejemplo, ya con eso termino, la Unión Europea decía, no prometía gran cantidad de dinero en cuestión de préstamos financieros para un país como Ucrania que estaba al borde de la bancarrota. Se remetía al FMI. El problema es que el FMI ponía unas condiciones muy duras. Rusia no impuso esas condiciones. Entonces, digamos que yo creo que son los dos aspectos. Es decir, arrogancia por un lado, pero después falta de habilidad
en otro. Sí, Rubén, ¿tu opinión cuál es al respecto? Mi opinión es que Ucrania ha tenido la mala suerte de estar en relaciones con actores internacionales de los cuales es en buena medida por distintos motivos muy dependiente, pero ambos, Occidente, y me voy a concentrar sobre todo en la Unión Europea, y Rusia, han pugnado más por sus propios intereses que no por tener o por promover la estabilización de Ucrania. La Unión Europea, como bien ha comentado Eric, con la propuesta de un acuerdo de asociación con Ucrania que iba asociado para solventar el problema de la prácticamente bancarrota que tiene Ucrania con ese préstamo del FMI, que a mí me gustaría destacar que, bueno, que lo que necesita Ucrania son en torno a 20.000 millones y es algo que España lo ha puesto para rescatar a Bankia, a una de las cajas que hemos rescatado. Quiero decir, si la Unión Europea no es capaz de dar un aldamonazo como actor internacional y decir, bueno, este dinero lo necesitáis, este dinero lo pongo, mal andamos. Mal andamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que Rusia sí que lo ponía, por ejemplo, entre otras cosas. Y ahora lo que nos encontramos es un escenario en el que sí que se ha firmado ese acuerdo de asociación, se ha firmado el acuerdo con el FMI después de lo que ha ocurrido con el nuevo gobierno, con un gobierno que no ha pasado por las urnas todavía, que no es legítimo para gran parte de la población de Ucrania y que ha firmado un acuerdo que va a tener unas consecuencias, me atrevería a decir, al menos durante la década y media siguiente. Sí que es cierto que Rusia, como suele ser en su forma de proceder en la política exterior, es más contundente, más directa, más previsible en mi opinión, y quizás también lo que es con los países que, como ellos denominan, su extranjero cercano, los países que anteriormente formaban parte de la Unión Soviética, Rusia mantiene una posición estratégicamente más coherente, ¿no? La Unión Europea con estos mismos países a veces hace una política exterior movida por la inercia sin saber en ocasiones hasta dónde va a llegar, que es lo que le ha ocurrido con Ucrania y con Crimea en concreto, y sin saber si realmente, por ejemplo, cuál es el destino final al que va a conducir a Ucrania en sus propias relaciones con la Unión Europea. Porque la Unión Europea firma este acuerdo de asociación que tiene una gran condicionalidad en materia de reformas económicas, que va a suponer un gran impacto social en el corto y el medio plazo negativo para la sociedad ucraniana. Está por ver que lo sea positivo en el largo plazo, pero que sin embargo en ningún momento esto forma parte de la apertura de una hoja de ruta para entrar como miembro en la Unión Europea, que es algo que incluso durante los meses de la protesta del Euromaidán algunos ministros de Estados miembros de la Unión Europea, en concreto de Polonia, Alemania, Chequia, estuvieron en la plaza prometiendo, con lo cual ya caemos en actos prácticamente deshonestos, ¿no? Al estar estimulando algo que todos sabemos, los ciudadanos europeos que estamos preocupados, ¿no? y somos observadores del devenir de las instituciones comunitarias, a día de hoy sabemos que los Estados miembros no están por integrar a un país con tal desequilibrio respecto a la media europea en materia socioeconómica y con 45 millones de habitantes, lo cual se traduciría en un gran peso político en las instituciones comunitarias. Ha ocurrido, salvando las distancias, algo similar con Turquía y Turquía sigue ahí, como eterno país candidato. Yo creo que a Ucrania nunca llegaría a estar ni en ese estatus, ¿no? Ni siquiera, de Estado candidato. ¿No? Quería, antes de acabar, evidentemente hacer vaticinios sobre las cuestiones más cercanas en el tiempo dentro de este territorio y dadas las dimensiones que ha cobrado el conflicto son muy aventuradas. Pero incluso así me gustaría saber cuáles son sus impresiones sobre lo que puede ocurrir en las elecciones que se celebrarán el próximo 25 de mayo, pues eso, dada la brecha abierta entre las distintas sensibilidades, ¿no?, políticas. ¿Creen que el electorado, bueno, la sociedad, efectivamente, que es lo que nos importa al final, tiene esperanza de que estos comicios de alguna forma puedan encarrilar, por decirlo de alguna forma, bueno, pues políticamente hablando, la difícil situación, o por el contrario están como que se sienten totalmente ajenos a estas urnas, a estos comicios? Eric. Bueno, la verdad es que, hombre, en cuestión de esperanza, la esperanza será diferente dependiendo de quién preguntemos, ¿no? De un lado estarán aquella gente en Ucrania
por llamarlo, no sé, talante más pro-occidental y otros más pro-ruso, que lo verán de una forma diferente, ¿no? Yo sí la diferencia que puedo ver, por ejemplo, algunas elecciones presidenciales que polarizaron mucho, que fueron las del 2004, cuando entre Yushchenko y Yanukovych, cuando tuvo lugar la Revolución Naranja, es que en general yo creo que sí que hay una mayor desconfianza hacia la clase política en general en Ucrania en estos momentos. Entonces, el mismo Euromaidán tenía mucha de la gente que está ahí reunida, que dio su apoyo al nuevo gobierno, lo hacía de una forma con bastante desconfianza, como diciéndose, de acuerdo, os apoyamos, pero os vamos a vigilar. Entonces yo creo que esa es quizás la mayor diferencia que puede haber entre las anteriores elecciones y estas. La del 2004, por ejemplo, que es la que he mencionado porque fue la que muchos de nosotros recordaremos y las que solamente más polarizaron al país, y las que vaya a haber ahora el 25 de mayo. Sí, Rubén, lo que comenta Eric es cierto, ¿no? Que hay una gran desconfianza respecto a la clase política en Ucrania, pero paradójicamente los candidatos que estamos viendo que pueden tener mayor peso no dejan de pertenecer a la misma clase política que hasta ahora ha estado liderando el país. Y eso produce mucha desconfianza, ¿no? Quizás esa es la razón, pero claro. Sí, eso produce mayor desconfianza, y respecto a las perspectivas, ¿no?, de estabilización del país, que yo creo que sería lo principal para Ucrania, pues produce muchas dudas. O sea, el país, además ahora con este acuerdo que va a tener con el acuerdo de asociación con la Unión Europea y con el FMI para aceptar esos créditos, van implícitas una serie de medidas de reformas económicas y de reformas sociales que van a reducir todavía más el estado de bienestar en Ucrania, a subir un 50% el primer año la factura del gas, que en Ucrania es muy importante, y hasta un 120% preparados en 4 para años. La crisis. Claro, entonces el peligro que puede haber con el nuevo gobierno es que sea un gobierno muy ligado a las instituciones occidentales, que esté prácticamente condenado a tener un fracaso socioeconómico en este primer año, sobre todo, el primer año y medio, y que la ultraderecha nacionalista, que no va a estar desgastada en ese sentido y que va a tener un discurso muy crítico, porque entre otras cosas también es antieuropeísta, a medio plazo pueda salir fortalecida. Respecto a las elecciones, el otro punto que me gustaría señalar es que hasta ahora las opciones de un candidato occidentalista o oriental de ganar unas elecciones presidenciales demográficamente eran ligeramente favorables al occidental, pero si el oriental mantenía un perfil bajo en la cuestión nacional, podía ganar. ¿Qué ocurre? Que con la salida de Crimea, ese 1,5 millones de votos que en su 80% se destinaban al candidato oriental, inhabilitan a un candidato oriental fuerte para ganar las elecciones. En algunas regiones es una cuestión de suma cero. En Crimea el 80% del voto se lo ganaba pues Yanukovych o el Partido de las Regiones. Ese tipo de candidatura, bien en las presidenciales o bien en unas parlamentarias, de la opción fuerte desde lo de las regiones orientales. Claro, lo que ocurre ahora es que en unas elecciones presidenciales, a partir de ahora, ese candidato fuerte de las regiones orientales queda totalmente inhabilitado por una cuestión demográfica. Y mientras la política ucraniana no se base no tanto en principios regionales, nacionales, sino, por ejemplo, pues como podría ser ideológicos, pues partidos de centro-derecha, partidos de centro-izquierda o más de izquierdas o más de derechas, pero que tengan más o menos un apoyo transversal, repartido entre todas las regiones de manera similar, lo que nos podemos encontrar es un escenario de continuas presidencias y gobiernos que no sean muy representativos o que sean tomados como no muy legítimos en las regiones orientales. Y esto es muy peligroso si no se produce la federalización del país. Bien, veremos a ver qué dicen las urnas este próximo mayo. Y entre tanto, y para todos aquellos los que queráis seguir profundizando en la crisis de Crimea, anunciaros que se acaba de publicar un libro recopilatorio firmado por varios especialistas y del que son coautores Rubén Gómez y Eric Pardo, nuestros invitados hoy en Sin Distancias. Su título es Ucrania, crisis, revolución y desintegración, claves de un conflicto. Un texto que profundiza en la geopolítica, la identidad, la economía, la sociedad y otros aspectos de la realidad crimea. Está editado por Comunicación Social. Rubén,
¿Qué orientación habéis querido darle a esta obra recopilatoria? No había una monografía en castellano sobre Ucrania. Decidimos ponernos a la acción, ya que estábamos trabajando mucho los distintos investigadores en el seguimiento de la crisis en Ucrania, los distintos investigadores ligados a Eurasianet, en tratar de cada uno desde la temática que mejor conocemos, pues bien como has comentado tú, la política exterior, política de seguridad, energía, política interior, cuestiones de identidad nacional, etcétera, plantear un libro que sirviera como una introducción para el lector en castellano de las distintas temáticas que de alguna manera van a ayudar a entender al lector la actual crisis, tanto en el periodo en que se trataba una crisis sobre todo de política interna, desde el inicio de las manifestaciones hasta el derrocamiento de Yanukovych, también posteriormente con el planteamiento, ¿no?, de las elecciones y el nuevo gobierno, etcétera, pero también en un momento ya en el que un conflicto de política interna se convierte en un conflicto de primer orden, además, internacional, ¿no?, con la involucración de las principales potencias que tienen, pues que tienen una pugna en el ámbito europeo, como sería la Unión Europea, sin dejar de Estados Unidos, también está ahí, con Rusia, fundamentalmente. Bueno, pues entre otros hay más autores, Javier Morales, Francisco José Ruiz, Ruth Ferrero y, como os decíamos, también Rubén Ruiz Gómez, que está hoy con nosotros, y Eric Pardo. Eric, firmas un capítulo dedicado a la economía en crisis dependiente de la energía de Rusia, que es tu tema, la energía. Así es. Cuéntanos telegráficamente en 2 minutos este tema. ¿Qué has querido resumir en este título, aprovechando que estás aquí? Bueno, veamos, en lo que se refiere a la economía, quería destacar sobre todo que Ucrania sí sigue arrastrando a día de hoy muchos de los vicios y de las vulnerabilidades que había heredado en el momento de la independencia, y que eso al final ha confluido efectivamente en la crisis, en el cambio político que hemos estado hablando, y dentro de eso principalmente juega un papel muy importante la energía. Ucrania, siendo un país muy dependiente de Rusia, en los últimos años se ha visto con Rusia cargando unos precios muy superiores a los que cargaban por los que cobraba inicialmente, y eso ha dañado notablemente la economía ucraniana. Entonces, bueno, eso también confluyó en la crisis de la que hemos hablado, porque una de las cosas que ofrecía a Rusia a cambio de no firmar el acuerdo de asociación era una rebaja política en los precios de gas. Entonces, digamos que ahí está Ucrania entre dos fuegos. Entonces, bueno, era principalmente esa serie de cosas que quería destacar en este capítulo. Venga, pues no tenemos tiempo para más. Hemos dicho que el libro se titula Ucrania, crisis, revolución y desintegración, claves de un conflicto, un libro publicado por Comunicación Social, del que son coautores, entre otros, nuestros invitados de hoy, Rubén Ruiz Ramas y Eric Pardo, a los que agradecemos muchísimo el haberlos acompañado y todas estas aclaraciones sobre un conflicto, bueno, pues que traerá cola, desgraciadamente. Muchas gracias a ti, Ana, por habernos invitado. Igualmente, muchas gracias. Nosotros concluimos, pero mañana y todos los días de la semana la UNED está contigo de nuevo aquí en Radio 3 a la misma hora. Y si quieres volver a escuchar este o cualquiera de nuestros espacios, puedes hacerlo en canal.uned.es y en YouTube, donde nos encontrarás en UNED Radio. Hoy hemos hecho posible este espacio a los medios técnicos Irene Calvo y quien te habla, Ana Aventureira. Saludos desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia y gracias por estar ahí.